yo ya no puedo con esto, necesito ayuda. Algo está pasando dentro de mí y no lo puedo controlar. Ya no puedo con nada. Cuando tú llegas a ese punto de ya, o sea, físicamente estoy agotado, mentalmente estoy agotado, voy a hacer lo que diga mi papá, lo que crea mi papá. El modo en que pienso afecta sobre cómo siento. La Organización Mundial de la Salud revela que la ansiedad es el segundo trastorno más incapacitante. 260 millones de personas padecen trastorno de ansiedad. Una nueva oportunidad. Quark Agency. Hoy vamos a hablar cuáles son los síntomas de la ansiedad y sus consecuencias. Para ello nos acompaña la psicóloga Boshiro Yasmín Franco Hidalgo. Gracias por aceptar mi invitación, Boshiro. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, nerviosa. No te preocupes. Con ansiedad. Hablando de la ansiedad, es uno de los síntomas, el nervio. Vamos a desmenuzar toda esta información con pequeños temas referente a la ansiedad y me gustaría que iniciaras hablando cuáles son los síntomas de la ansiedad. Bueno, mira, los síntomas de la ansiedad se dividen, yo los dividiría para un entendimiento pues más sencillo, entre emociones, pensamientos, bloqueos, incluso físicos también. Ahí los dividiría en cuanto a todo lo que yo estoy pensando que me causa miedo, tristeza, enojo, coraje, angustia, hipervigilancia, dolores de cabeza, bloqueos, dolores de estómago, escalofríos, manías, me muerdo los labios, me trueno los dedos, estoy sudando, ¿no? Mi miedo cada vez va creciendo más. Yo pondría esos como los que más se presentan en los pacientes al día a día, ¿no? Que de ahí descienden algunos más, son 21 síntomas realmente, pero estos son como los que más se presentan en el paciente. Tensión muscular, sudoración, y también es importante que la ansiedad tienen que pasar, 6 meses, o sea, para hacer un diagnóstico de un trastorno mental, que tienen que ser 6 meses con ese síntoma de lo que acabas de decir, ¿no? Si este síntoma permanece de 1 a 2 días, pero persiste 6 meses, dependiendo de todos los que acabamos de mencionar, ya se considera un trastorno de ansiedad. Sí, ¿no? Es así. Yo, algo que podríamos explicarle como a las personas que aún no saben si podrían diagnosticarse o ponerse la etiqueta, que la etiqueta pues a veces también es todavía más cansada, pero a veces la etiqueta vale como para ponerse en tratamiento, para pedir ayuda, pero no solamente para decir tengo ansiedad, ¿no? O sea, tengo ansiedad y pues ¿qué hago con ella? Vivo con ella. O sea, sí aceptarla, pero primero para ponerse esa pequeña etiquetita y pedir ayuda, yo diría que es importante ver si ese estado de tu conducta, de pensamiento, de bloqueos, ocurre una vez al día, ocurre una vez al mes, ocurre una vez al año, o está ocurriendo constantemente. Llevo 2-3 meses, yo ya no puedo con esto. Cuando tú llegas a un punto donde dices, yo ya no puedo con esto, necesito ayuda, creo que aunque no tengas el diagnóstico completo, es un momento de decir ya, ¿no? Es muy posible que yo tenga el trastorno o que yo identifico apenas que llevo 2 o 3 meses, pero realmente llevo mucho más. Cuando tú vas a terapia o te haces al menos un test, que ya está en internet, pues al menos te das cuenta que ya tienes cierto tiempo con alguna manía, con algún bloqueo, reconoces algunos síntomas que no habías visto, ¿no? Entonces, a veces sí creo que es importante pues basarnos en un manual, que nosotros tenemos un manual de las enfermedades mentales. Así es. Y aquí se dice que son 6 meses. Así es. Pero creo que al hacerse ese test podemos identificar que si nosotros pensamos que llevamos 2 o 3 meses, podríamos llevar más. Entonces, vale la pena poner atención en esa parte, ¿no? Así es, y como lo dijiste, ¿no? No el porque tengas ciertos síntomas de los que acabamos de mencionar significa que tengas ansiedad. Puede ser estrés, preocupación o pasó algún suceso
en la semana, no sé, un ejemplo, se murió alguien, no, es que me siento muy ansiosa porque no sé cómo controlarla, no puedo dormir, me duele todo el cuerpo, tengo sudoraciones, palpitaciones, dolor de estómago, entonces dices, o sea, vamos a ver, ¿no? O sea, con esto como tú dices, ¿no? Estas preguntas o este test que viene en el DSM-5, entonces por ahí podemos empezar, ¿no? Si ya es un trastorno o es simplemente una preocupación, o un estado de la conducta o un estado de ánimo, ya sea de estrés o de preocupación, ¿no? Aquí lo importante es que esas situaciones y esos momentos difíciles donde no puedo con ellos, no se queden. Así es. Si tú dices, ya se quedó, yo necesito examinar qué me está pasando, porque cuáles son las consecuencias que yo puedo ya no seguir con mi vida normal. Y cuando mi vida ya no funciona bien, cuando ya no estoy feliz, cuando ya no estoy contento, no estoy tranquilo, todo el tiempo tengo miedo, todo el tiempo no quiero intentar, todo el tiempo dejo todo a medias, yo necesito apoyo. ¿Por qué? Porque esto ya se quedó aquí. Y esto va a afectar en mi vida, en mi profesión, en mi familia, no sé, en mi estado personal de ánimo, en el cómo me relaciono, en todo. Sí, porque ya afecta en las relaciones interpersonales, ya afecta el no poder compartir situaciones con la familia, con tu pareja, con tu esposo por esta ansiedad o esta ansiedad que no te deja seguir con tus actividades, y cuando ya se vuelve perturbadora, lo que decía al inicio, ¿no? Ya la ansiedad, cuando no te deja trabajar, no te deja avanzar, es porque esos pensamientos ya son perturbadores. ¿Por qué da ansiedad, Oshiro? ¿Qué es lo que provoca la ansiedad? Pues hay varios factores, ¿no? Creo que uno de los principales son la forma de vivir, el entorno, nuestro primer entorno, nuestra primera escuela, la familia, las creencias que nos inyectan, los miedos que nos inyectan, y de ahí, bueno, pues las situaciones que vamos viviendo en la vida, a qué miedos nos enfrentamos y que de repente no cumplimos con algo, y entonces eso se vuelve un miedo para toda la vida. Recibimos una burla, fracasamos en algo, no sé, tuvimos muchos nervios por alguna cosa y entonces nos sucedió algo pues difícil de comprender para nosotros, porque es una falta de comprensión el que nosotros nos podamos equivocar, que algo nos pase, que tengamos un miedo. O sea, no puedo comprender que es normal que tenga miedo. O sea, tengo miedo, pero después lo intento otra vez y bueno, se me va un poquito, lo intento 3 veces, se me va. Entonces, me siento más confiado, ¿no? Porque del miedo a la confianza es un paso, es una práctica, es un, me aviento, no pasa nada, ¿no? Sí. Entonces, creo que es eso muchas veces, ¿no? ¿Por qué me estaciono ahí? Pues porque yo no quiero incluso intentar porque me bloqueo, ¿no? Y al bloquearte, ¿qué pasa? Esto se queda para siempre. Y hasta que tú no recibes ayuda o te das cuenta de que hay otra vida más fácil y que implica, sí, mucha valentía, mucha paciencia consigo mismo, es cuando pues te atreves como a vivir esa otra vida de fuera del miedo, fuera de mis creencias, cuestiono lo que me dijeron, cuestiono el problema que me sucedió, cuestiono esa situación que me dolió mucho y que no pude superar. Y ahí es cuando creo que viene la ansiedad. Sí, o viene un momento de miedo, pero después viene un momento de más confianza, ¿no? Lo cuestiono, pero también me doy cuenta que no todo es horrible, ¿verdad? Sí. Que no lo estoy haciendo tan mal y que puedo confiar un poquito más en mí. Así es. Y aparte esto que dices, la ansiedad es eso que vamos acumulando, cosas estresantes que nos van pasando día con día y lo dejamos ahí. O sea, como en el bote de la basura, se va acumulando el estrés y no hacemos nada. Entonces, cuando se acumula ese estrés, ¿qué pasa? Entonces, ya se genera una ansiedad. Y entonces también es importante decirles, también cuando alguien tiene estrés liberamos esta sustancia cortisol y el cortisol genera muchos trastornos como trastornos digestivos, problemas de la salud, pero bueno, ya ese sería como otro tema, ¿no? Pero sí. Pero un minuto de estrés genera muchas cosas que a lo mejor las personas no sabemos, ¿no? Es que ¿por qué me duele el estómago? Es que ¿por qué esto, no? Pero pues que traes un exceso de estrés y el cortisol hace eso, ¿no? Esa es su función. Entonces, y la pregunta es como muy obvia, ¿por qué nos da ansiedad? Pues por esto, ¿no? Acumulación de estrés
preocupaciones que no detenemos, no muy ponemos irracionales, un alto, muy ¿no? irracionales. Sobre todo, me gustó mucho que dijiste creencias, o sea, creencias irracionales. ¿De dónde viene la ansiedad? Porque a veces tampoco la ansiedad puede ser, a lo mejor la ansiedad es aprendida también, ¿no? Sí, y de hecho es uno de los principales problemas, ¿no? Que yo creo que nuestra sociedad, a mí me toca a veces trabajar con chavitos, o sea, que todavía no cumplen la mayoría de edad y traen todavía mucho esa falta de conciencia y esa falta de cuestionamiento y esa falta de comprensión de la realidad de los problemas y mucho es como cómo voy a cuestionar a mis padres, cómo voy a cuestionar que las cosas no son así como ellos piensan. Tengo, por ejemplo, un caso por ahí, recuerdo mucho a esta niña porque de hecho ha salido adelante, pero le costó mucho. Descubrimos que la mamá le decía, se compraba una blusa y decía, pero ¿sí te la vas a poner? Se cortaba el pelo y decía, pero ¿realmente no te vas a arrepentir? Se arreglaba de una forma, pero ¿realmente te gusta? Quería ir con unos amigos, pero ¿realmente te caen bien? O sea, dices, qué cansado para la chavita, o sea, pensar en esa ese discurso taladrante de la mamá que le dice, sí vas a poder, sí te va a gustar, sí vas a ir, te vas a ver bien, pero te gusta peinarte así. Y ella está pensando 50 veces en lo mismo. Y entonces imagínate eso, ya se traslada también a la escuela. Sí voy a poder estar enfrente de los demás, sí me voy a ver bien, sí me peine bien, se me está saliendo un pelo del fleco, estoy abriendo más un ojo, me estoy tronando los dedos, o sea, estás pensando en todo menos en lo que estás haciendo. Sí, y en lo que quieres. Exacto. Entonces esto es una situación en donde la persona no puede centrarse en sí misma para hacer lo que quiere, lo que le hace feliz, para intentar, sino más bien está pensando en lo que le dijeron que tenía que hacer. Pero entonces, ¿qué está pasando? Me estoy yendo a mis creencias, a mí, a lo que todos creen que yo debería hacer y no a voy a intentar vivir porque es la única vida que tengo y tengo 16, 17 años y me puedo equivocar, ¿qué importa? Me río de mí, vámonos, es un ciclo, mañana me voy a volver a equivocar, no pasa nada, vuelvo a intentar y en una de esas me sale bien. O sea, suena muy fácil. Pero es muy difícil cuando tienes esa falta de conciencia evitar esos pensamientos de lo que te han dicho, ¿no? Así es, y ese es el tema, los pensamientos, cómo influyen los pensamientos catastróficos y negativos en la ansiedad. Y uno de esos es que un tipo de pensamiento catastrófico es que es irracional, que lo magnificamos, que son situaciones, o sea, son situaciones ligeras, pero la persona ansiosa las magnifica, las sufre, y aparte las ve como dolorosas, ¿no? Y aparte el pensamiento catastrófico interpreta lo peor, ¿no? Sí. Entonces interpreta lo peor, lo magnifica, es doloroso. Entonces, y un pensamiento, pues son todas esas imágenes que se vienen en nuestra mente como flechazos, ¿no? ¿Y qué pasa? Voy a poner a lo mejor un ejemplo para que las personas lo entiendan. Una persona ansiosa es un ejemplo, ¿no? Que llevas al niño a natación. Pero es que se va a resbalar, se va a caer, se va a ahogar y se va a morir. No es que nadie lo va a escuchar, ¿no? Pero es que, y estoy todo el día con el pendiente, se va a morir, mi hijo se va a resbalar, seguramente el profesor se puede distraer y alguien no escuchó cuando gritó, se resbaló el agua, lo hundió y nadie se va a dar cuenta. Entonces, esos pensamientos son los catastróficos y tenemos que encontrarles hipótesis a esos pensamientos y no lo hacemos. Una persona ansiosa no interpreta, no cuestiona lo que tú dijiste, no encontramos variables. Entonces, a ver, el que se ahogue tu hijo y que muera, o sea, es nula. Primera, porque pues llevan ciertos requerimientos el niño, ¿no? ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántas mamás hay a la vista? ¿Cuántos niños? Entonces,
tienen sus flotis, ¿no? Entonces es como que niño, a ver, ahógate. Y siempre de hecho parece como que vamos a pensar, o sea, la persona ansiosa siempre va a pensar en lo peor, aunque haya la mínima de probabilidad de que eso puede pasar. Así es. Entonces yo me voy a lo peor siempre, pero lo peor, por ejemplo, en este ejemplo que pusiste es cómo esa mamá que ya sufre de ansiedad se lo hereda al hijo. Así es. Porque el hijo ya va a tener miedo de lo que la mamá dice. Y muchas veces el que la mamá lo esté repitiendo, porque además a veces lo dice, además de pensarlo, sucede. O sea, sucede. ¿Y por qué sucede? Porque ya le inyectó ese miedo al niño. En lugar de decir, híjole, yo tengo miedo, pero la verdad aquí traigo a mi hijo porque mis miedos son míos. Y mi hijo va a tener los suyos y yo le tengo que ayudar un poquito a que los vaya perdiendo, ¿no? O yo quiero que los míos no sean los de él, entonces pues tú eres una vida nueva, lánzate a la vida, ¿no? Entonces ahí también creo que hay mucho problema en cuanto a la educación que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos una educación de lo que diga mi papá y lo que diga mi mamá está bien. En lugar de decir lo que yo me cuestione. Tengo otra chavita con ansiedad, por ejemplo, aquí me vino a la mente este ejemplo, tuvo un novio que no le gustaba mucho, pero dice, pues no sé, ya lo terminé, pero ahora me doy cuenta que cuando yo pensaba en ese chico, pensaba si le gustaría a mi papá o no, y después estar con él me causaba mucha desesperación porque no me caía muy bien. Y entonces yo le dije, cada vez que tú tengas un novio o apenas le vas a decir sí o no, piensa, ¿le gusta a mis papás? ¿Lo puedes hacer? Sí, no. ¿A mí me conviene, me hace bien y me hace feliz? Sí o no. Pero, o sea, tú te puedes hacer la pregunta de tus papás, sí, pero te tienes que hacer una pregunta más valiosa que es a mí, a esta persona nueva, a la de esta edad, a la que es feliz hoy, a la que quiere hacer estas actividades. O sea, ¿a mí me hace feliz? ¿A mí me hace sentir bien? ¿A mí me conviene? Sí, ok, esta es la más importante. Y eso pasa mucho con este tema de los síntomas de ansiedad, que yo siempre estoy pensando en lo que los demás quieran y no en lo que yo quiero. Sí. Y entonces me pongo en el pensamiento de otros en lugar de mi pensamiento. Así es. Entonces estoy pensando también mucho en lo peor, lo que van a pensar de mí aquellos, en lugar de pensar lo que yo creo de mí, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene y lo que a mí me hace falta. Así es, que son pensamientos de preocupación, ¿no? Y esto que no encontramos, que las personas no encuentran varias alternativas, y sí tienen alternativas. A ver, si yo tengo ese pensamiento, mi papá me lo está diciendo, mi mamá, o sea, ¿qué tanto es verdad? Porque la mayoría de los pensamientos son irracionales. Nunca nos cuestionamos, no, pues es que esto sí, esto no. Siempre es conforme, como lo dijiste, conforme a lo que nos van diciendo. Y es más, es un pensamiento, o sea, plantado. Ni siquiera es tu pensamiento. Entonces, por eso causa esta ansiedad. O sea, esta ansiedad de preocupación, temblor, de no quiero, bueno, todo lo que dijimos. Mucha negación. Y piensan, y son síntomas fisiológicos. Es que, ¿por qué pasa esto? Es que, ¿por qué mi palpitación? Es que, ¿por qué? Pues porque es la inseguridad que se te fue inyectando desde que eras niño, ¿no? Sí, y esa parte como bioquímica también, ¿no? Como muchos ejemplos de... o sea, cada vez que voy a exponer frente a grupo, voy a hablar en una conferencia, me duele el estómago. Voy al baño, ¿no? Me sudan las manos. Me sudan las manos, se me seca la boca, me muerdo los labios, me trueno los dedos de las manos también. O sea, muchas cosas, ¿no? Es como, es que algo está pasando dentro de mí, tengo calor. Algo está pasando dentro de mí y no lo puedo controlar. En serio, no lo puedo controlar. ¿Y cómo los demás pueden decir que contrólalo ya? No, no puedo. Ok, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo te quieres quedar? ¿No? ¿Cuánto tiempo quieres que tu cuerpo actúe así? Porque realmente a partir de ese control de tu mente, tú vas a poder hacer miles de cosas muy interesantes en tu vida que tú antes pensabas que no podías hacer. Así es, y que se cuestionen, ¿no? Las personas que nos escuchan, que se cuestionen ese pensamiento, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por tu mente? ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Porque de repente no nos cuestionamos, o sea, nos vamos haciendo las cosas conforme nos dijeron, pero nunca nos sentamos a cuestionarnos. Bueno, pacientes, es que nunca me había cuestionado yo esto, jamás. No, pues ahora aprende a cuestionarte todo lo que piensas, porque no necesariamente todo lo que piensas
es irracional, ¿no? Porque eso fue plantado. Y el miedo, Oshiro, el miedo, ¿qué tiene que ver con la ansiedad? Pues el miedo provoca una parte química en nosotros, no solamente es un tema mental, que nosotros, el miedo se aprendió. Así es. O sea, el miedo, yo no nací con miedo, yo nací y feliz y lloré, pero empecé a aprenderlo y cada vez tuve más. Y en algunas situaciones fue más difícil superarlo porque me dolió la cabeza, porque me dolió el estómago, porque temí de que alguien me hiciera daño o temí a que las cosas no salieran como yo pensaba. Y si tú te das cuenta, hay personas que sufren de miedos muy fuertes, irracionales, y hay personas que dicen, pues yo tengo miedo, pero pues vámonos, ¿no? A mí me da miedo la oscuridad, pero pues vamos a acampar porque la aventura se ve buena. Entonces, ¿ves la diferencia? Y otra persona dice, tengo miedo, yo no voy, aquí me quedo. Es más, hay personas que se aíslan, ¿no? Entonces, creo que el miedo fue aprendido y se fue cargando hacia la parte donde me está doliendo, y el miedo fue algo que empezó a distorsionar nuestras ideas, nuestra forma de actuar. El miedo es algo que en las personas provocó una parálisis. O sea, hay personas que sufren hasta de parálisis faciales y por miedo, corporales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puedo con esto. Que sería de la mano como una tensión muscular, lo que hablábamos en los síntomas, ¿no? Sí, pero hay personas que se quedan así para siempre, ¿no? Y hay personas que dicen, pues terapia, pues sí puedo. Y realmente es que en nuestro cerebro hay un control importantísimo de cómo funciona nuestro estómago, de cómo tú me escuchas, de cómo yo te escucho, de cómo estoy moviendo mis manos. O sea, yo tengo acá primero la señal. Entonces, ¿por qué las personas no nos damos cuenta de eso y empezamos a educar a nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando venga este miedo es, a ver, ¿por qué me está pasando? ¿Cuánto tiempo me dura? Del 1 al 10, ¿cuánto lo siento? ¿En qué otras ocasiones lo he sentido? ¿Cómo logro superarlo? Y entonces yo empiezo a ver mi propio método. Estoy viendo que el miedo se me pasa con intentarlo, con respirar profundo, con hablar mucho del tema antes de exponerme a esa situación, ¿no? Entonces, antes de volverlo algo que me pueda lastimar, empiezo a hacer diferentes técnicas que a mí ya me sirvieron antes. Porque si tú te das cuenta, nosotros ya hemos pasado por superar tal cosa que siempre nos detiene, ¿no? Como yo tengo miedo hoy de venir a grabar este podcast y hablar, pero yo ya fui otras veces y lo superé, sí. ¿Y qué pasó? No, pues al estar platicando, al estar con personas de confianza, me sentí mejor. Ok, entonces quiere decir que siempre ha pasado algo que nos ha llevado a estar mejor, pero normalmente nosotros, esto es algo de que me pone así en clave, nosotros pensamos más en lo que no logramos, en lo que nos salió mal, en lo que nos lastimó, que en lo que hicimos bien, en lo que nos hizo felices, en lo que nos hizo exitosos. ¿Por qué? Porque es una tendencia del ser humano. Yo voy a pensar en todo lo que no hice, lo que no terminé. O sea, ¿pero por qué? Si eso te hace daño, ok, soy consciente, entonces voy a practicar el pensar un poco más en, estoy en un lugar súper bonito, estoy con una persona agradable, estoy hablando de algo que me interesa, estoy haciendo una actividad que me gusta. Y entonces cuando tú comienzas a hacer esa lista, al menos en tu mente, de que hay cosas muy interesantes, muy buenas, que te pueden hacer muy feliz, en ese momento baja el estrés. Así es. Porque haz de cuenta que si tu mente es una cubetita o un vasito en donde tú estás llenando de puros pensamientos irracionales, difíciles, de miedo, desastrosos, tú lo empiezas a llenar con la otra parte. Y la otra parte es todo lo bueno que está pasando. Y entonces le vas ganando en la parte mental. Sí, porque el cerebro va asimilando o se le olvidó de que pasaron también cosas positivas, ¿no? Y el cerebro guarda esas cosas que eran positivas, ahora cómo las saco, ¿no?
porque siempre es negativo, 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 sí, pero ahí tienes almacenado esas cosas también buenas que pasaron. Entonces es como un reforzador, ¿no? Acuérdate también que también hiciste cosas positivas. No nada más de 10 cosas, fueron 9 positivas y una negativa. Siempre el ser humano, como lo dijiste, tendemos a enfocarnos en lo negativo. Ahora, Oshiro, también el miedo puede ser adaptativo cuando tenemos esa señal de alerta, ¿no? Como el ser humano, todos coincidimos con miedo. Pero se vuelve miedo maladaptativo cuando tenemos estas perturbaciones que dices, ¿no? De no poder avanzar. Yo creo que el miedo habría que quererlo más, ¿no? Quererlo para que nos funcione. O sea, yo voy a querer a mi miedo porque mi miedo me va a prevenir un poco de algunas cosas. Así es. Pero cuando yo ya me voy a deshacer de él y voy a decir, ay, eres mi enemigo, hazte para allá, no te quiero, es cuando tú me vas a meter en problemas. Si tú me metes en un problema, te vas de mi vida. Si tú me alertas de, puedo chocar, ve más despacio, me puede lastimar a alguien, ten cuidado con lo que dices, no saltes ahí porque se ve feo ese camino, no hables de estas cosas o de estas personas porque no te conviene, vale la pena, ¿no? O arréglate más, ponte más bonita porque pues el lugar es, no sé, tiene cierta etiqueta, entonces me prevengo, pero no llego al punto donde no entro ahí, no quiero, ¿para qué? Voy a meterme en problemas y me meto con todo, o sea, ahí ya no eres mi amigo. Entonces te abrazo más para que me ayudes, no para que me sostengas y entonces me lleves a la parte más difícil de mi vida. Porque difícil, de verdad la vida es difícil. Y si yo voy con miedo a la vida es un segundo, Así ¿no? es. Quiero hacer algo y en un segundo digo, ya no quiero, no lo voy a hacer. Porque no pude. Sí, porque ya ahí lo identificaste, ¿no? Entonces, sí, todos tenemos miedo, pero hay miedo, como dijimos, ¿no? Es el miedo al que algo, pues todos tenemos miedo a que alguien nos ataque, pues tengo miedo, es como esta alerta, como esta defensa que tenemos. Y ya se vuelve mal adaptativo con lo que acabas de decir, cuando ya no puedo hacer las cosas, cuando ya me ocasiona hacer eso que me gusta o que sí que me gusta, ya me está causando conflicto. Miedo, con el ejemplo que ponías de que la persona que expone, ¿no? Se pone nervioso, tenso, entonces ya es miedo mal adaptativo, ¿no? Sí, y es súper nocivo, ¿no? Y aparte estas señales de alerta que dices, ¿no? Que tiene que ver como que, a ver, mi cerebro se alerta de, no puedo, no quiero. Y ahí es cuando me flaqueo. Los bloqueos, o sea, son horribles. Ajá. O sea, yo digo, señales de alerta, cuando el paciente llega a consulta, lo primero es, vamos a identificar, uno, cómo te sientes, qué es lo peor que sientes. Después, vamos a reconocernos, como te ponemos la etiqueta, si tú quieres, de una persona con ansiedad, ¿va? Y ahora abrazas, lo aceptas y después ponemos manos a la obra, ¿no? Así es. ¿Cómo detonas? No, pues a mí me duele el estómago, a mí me duele la cabeza, a mí me sudan las manos, a mí me dan ganas de salir corriendo, yo me pongo a llorar, yo de verdad me aíslo. Yo empiezo a palpitar muy rápido, mi corazón no lo puedo contener. Y y ahora vamos ya que lo reconociste, vamos a llevar registro de eso. ¿Para qué? Para que tú sepas que esto, cuando lo sientas, es normal. Me acepto con mis palpitaciones, me acepto con mi tristeza, con mi aislamiento, me acepto. Pero cuando tú lo aceptas, es un camino bien bonito, porque llegas ahí a donde yo ya te abracé aunque me duela, pero si yo ya te abracé, a ti miedo, a ti situación difícil, vas a tener 3 pasos adelante, ¿no? Porque va a ser mucho más rápido el que esto se vaya, esa sensación se va a ir más rápido. Sí, el hacerlo evidente o consciente, ¿no? De que son mis síntomas y como dijiste, es como abrazarlos y protegerlos, ¿no? Y protegerte de esto, con esto yo detono, con permiso, ahorita vengo, me doy un espacio, regreso. ¿No? Y creo que también esto también ya
las técnicas, utilizaste ahorita una técnica, ¿no? De los registros. Uh-huh. Técnicas, Boshiro, que manejamos en sesión, igual darles algunas técnicas a los que nos escuchan sencillas, que obviamente pues hay muchas personas que no van a terapia, pero igual que les pueda funcionar alguna técnica que la puedan hacer en casa. Y bueno, ahorita tú hablaste de una que se me hace súper sencilla, la de los registros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué detona? ¿En dónde detona? Hay una escala de 1 al 10, ¿no? Tu nivel de ansiedad, tu estado de ánimo, cómo está, del 1 al 10, y ya uno mismo va calificando esa ansiedad. ¿Qué lo detonó? ¿Dónde te sientes tranquilo? Y tú mismo, uno va evaluando cómo cambia su estado de ánimo. Sí, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas, Janet. Cada paciente o cada persona, digo, no siendo paciente, tiene que probar. Así es. Tiene que probar, porque incluso cuando vas a sesión, nosotros estamos llenos de técnicas, unas muy aburridas, unas inútiles y unas buenísimas, ¿no? Sí. Unas que impactan en el paciente, y dices, qué padre. Pero cuando llega el paciente, tú le pones, le muestras algunas y ya que lo conoces, dices, esta le va a dar al clavo. Pero creo que el paciente tiene que probar, o la persona cuando no va a terapia y quiere como estos tips, yo lo primero que le diría es, obsérvate, número 1, obsérvate, identifica qué te hace falta en este momento de tu vida, principalmente como en una pirámide de Maslow. Yo me iría por ahí, que es qué me hace falta. A lo mejor a mí me hace falta comida, cómo están mis rutinas de alimentos, descanso, sueño, cómo está mi sueño, cómo tanto estoy hidratándome, porque pues eso es también un factor para que funcione bien el cerebro. Así para es. Moverte, para tener energía. ¿Qué tanta energía tengo dispersa? ¿Qué energía tengo enfocada? ¿Y qué energía tengo desbordada? ¿Qué otra? Podríamos poner también, ¿qué será otra de las cosas? Bueno, por lo menos estas, que creo que es como qué cosas me faltan profesionalmente, físicamente, metas, ¿no? Mis metas, aquí donde me está faltando algo, hacer un pequeño registro y decir, okay, voy a comenzar primero por las vitales. Así es. Comida, sueño, alimentación, hidratación, ejercicio. Y después de ahí me voy a las familiares, profesionales. Y entonces ahí voy a identificar una cosa que no me está saliendo, ¿verdad? Porque también esto que dices de la pirámide de Maslow, a veces la ansiedad se ocasiona porque qué tanto cumples tus metas o qué tanto te sientes que no avanzas. Entonces eso te puede ocasionar ansiedad y no lo vemos. O sea, de repente los famosos propósitos del fin de año, ya vas a mitad del año y dices, no, es que no he cumplido nada. Y entonces empieza a preocuparte, llega el estrés, eso se va acumulando. O a querer hacer todo súper acelerado, así es, ¿no? Y detona ya la ansiedad. Y entonces no te das cuenta que ya llevas con estos síntomas 4, 3 meses, 2 meses, 5 meses, y pues ya vas y dices, no, pues es que sí es ansiedad, ¿no? Entonces, también esto me gusta, lo que dices, como una técnica de qué tanto estás cumpliendo lo que dices que vas a hacer, ¿no? Sí, pero es difícil también ponerte a esa autoexigencia. Así es. Tengo un montón de metas y cada día me pongo más. ¿Qué tanto estoy cumpliendo? Sí. Pero te juro que les juro a todo el mundo que si ponen una lista, al menos de 100 van a avanzar 30 y ya no van a ser 100 y eso les va a bajar sus niveles de estrés. Sí, y que sean alcanzables, Boshiro, porque de repente ves metas y dices, pues no las vas a cumplir. No es porque uno sea... Es porque hay cosas que no están en tus manos. No están en tus manos. O que tardan más. ¿Por qué quieres hacerla si sabes que no están en tus manos? Entonces, no, pues es que sí, pensé que le iba a hacer. Pues no, porque tienes que investigar cómo si lograrlo, cómo no lograrlo. No está así. Tengo una paciente, igual de lo que tú hablabas, es que me dice a final de año, quiero comprarme un coche. En enero movimos las metas porque unas cosas no iba a cumplir, pero a principio de año ella fue consciente, Janet, esto no lo voy a lograr. ¿Qué si puedes lograr? No, me voy a comprar un coche. Y justamente ayer me dice, ya me compré mi coche. Entonces, wow, qué padre, ¿no? Entonces fue una meta alcanzable porque tú ya habías estudiado tu presupuesto, ya habías estudiado qué querías, cómo lo querías y para qué te iba a alcanzar. Entonces ella sí fue franca, mira, Janet,
pensé en esta, pero no me va a alcanzar, pero tengo una opción B. Sí, ahí creo que es importante también en esas metas, yo les pongo este ejercicio a los pacientes. Pon todas tus metas, si quieres pon 10 o pon 100, las que a ti se te ocurran. Ahora pon la más fácil con un 1, la que sigue más fácil 2, y así como de fácil a difícil, y entonces después de eso, después de ponerle esos números, ponle en cuánto tiempo podrías, realmente, o sea, realmente. No, pues hacer ejercicio mañana mismo, ok, mañana. Comprarme una casa, bueno, esa quedó en las 6, a lo mejor en 1 año, en 2 años, en 3 años, ok. Y después de cada una de esas metas, ¿sabes qué? Vamos a hacer el plan. Así es. A la semana, ¿qué ahorro tienes que hacer o qué actividades tienes que hacer? Y entonces se van logrando las fáciles, porque hay unas fáciles de tomar más agua, de ir a visitar a mi familia porque no lo he hecho, y eso a veces también les causa ansiedad. Sí, entonces es como de no estoy cumpliendo con ciertas cosas. Ok, una vez a la semana, porque tú quieres ir 3 veces, pero ve una o ve cada 15 días y al menos es una meta porque es a tus posibilidades. Tienes que observarte mucho para saber cuándo puedes, cuándo no, y entonces arrancar desde lo que yo puedo hacer. Así es. ¿No? Creo que ese es uno de los tips más importantes. No someterse, sino aclararse sobre lo que sí puedes hacer y lo que no, comenzar con lo más fácil y de ahí ir aumentando la dificultad, porque también llega esa parte de los logros. Pude hacer esto, ya llevo 10 de 20. O sea, ya solo te quedan 10, sí, pero antes pensabas que eran 20 y 20 te llenaba la cabeza de dificultades y de miedos, y hoy 10 se te hace bien poquito y vas a llegar a 5. Así es. ¿No? Esa es una. Reconocimiento, registros, ir reconociendo con qué puedo, con qué no. Normalizar también puedo tener miedo, sí, pero voy a intentarlo. La sobreexigencia, como bajar un poquito esa parte de, y si no puedo, no importa. O sea, ¿quién no se ha equivocado en esta vida, no? Pregúntale a los que te exigen mucho si no se han equivocado. A tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tu jefe, a quien sea, todos se han equivocado. Ok, ¿me puedo equivocar? Sí. Sí, que es lo que hablábamos hace un momento, sobre que no nos cuestionamos los pensamientos, o sea, no cuestionamos esos pensamientos catastróficos y no les encontramos hipótesis. Y esto habla mucho con el pasado, o sea, el cuestionar el pensamiento pasado, qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Entonces también es como una técnica que, bueno, yo muchas veces utilizo el cuestionamiento, cuestiónate, qué tanto es verdad y qué tanto es mentira, porque no nos cuestionamos el pensamiento catastrófico, lo dejamos ahí, que vaya caminando por sí solo, y pues ya van 2 meses, 3 meses, 6 meses y ya entraste en ansiedad. Sí, y ahí creo que también entra otro tip, hablando de tips, ¿no? El parar. Así es, esto, ya, parar. Ya no puedo con nada. Cuando tú llegas a ese punto de ya, o sea, físicamente estoy agotado, mentalmente estoy agotado, emocionalmente estoy agotado, en el trabajo, o sea, ya no puedo dar más, date un espacio para ti. O sea, si no te puedes dar las grandes vacaciones, quédate un día en tu casa. Así es. Quédate ahí, sal a caminar y hacer ejercicio, desconéctate de todos, haz algo al aire libre, ponte un espacio de meditación con ahora hay muchos audios, ¿no? Eso es para tu mente. Yo un ejercicio que hago, que está por ahí en una serie de Netflix que está buenísimo, es el cuenta de 99 a 1 en tu mente y cierra los ojos 3 veces. Te prometo que vas a comenzar a pensar diferente en cuanto termines ese ejercicio. Y si lo puedes hacer un fin de semana varias veces, ejercicios de respiración, dejar tus cosas a un lado 1, 2, 3 horas, todo va a cambiar, pero si esto lo haces un hábito, todo va a cambiar. O sea, ese es otro tip también, hablando de tips. Nuevos hábitos. Así es. O sea, yo creo que los terapeutas podemos dar muchas recetas de hábitos, pero ¿a ti cuáles te convienen? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles son los que te han ayudado antes? Identifícalos y ponlos bien presentes. Cuando ya no puedas más, acuérdate que salir a andar en bici te encanta. Acuérdate que ir a caminar te gusta. Acuérdate que ir a correr. Acuérdate que ir con tu mejor amiga y tomarte un café o unas cubitas o lo que se te ocurra, a ti te encanta. Entonces, ese es tu momento. Así es. Aprovéchalo y si eso te va a ayudar, pues es un momento para parar. Así es.
¿No? Que son actividades placenteras, ¿no? Las que dijiste, ¿qué tanto? Porque a veces a las personas se les olvida qué era lo que hacían antes de que les llegara la ansiedad. Entonces es como reforzar y recordar eso que hacían antes, pues, ya lo estoy haciendo, me gusta lo que dejé de hacer. Y esto de la relajación me gusta porque la ansiedad, muchos dicen, es que, ¿para qué me mandan una relajación, no? Pues la ansiedad es eso, relajar tus músculos, relajación muscular. Entonces no es porque no la inventemos, ¿no? Porque de repente es que, ¿para qué me mandan meditaciones, no? Pero la ansiedad es eso, controlar tu mente y relajar tus músculos. Exacto, o sea, comenzar desde adentro. Así es. Porque la parte ansiosa viene desde afuera, del entorno, de mis creencias, de lo que dicen los demás, de cómo estoy viviendo, cómo caminé, cómo me veo. Y espérate, y la tranquilidad, que podremos verlo como la parte contraria, la paz y la tranquilidad viene desde escuchar cómo late tu corazón, como si fueras un niño chiquito, como si fueras una persona que no tiene ningún pendiente, o sea, partir desde adentro. Y en cuanto tú comienzas a practicar el cómo se siente estar tranquilo, acostado en una cama, sentir cómo está tu colchón, tu silla en el que estás sentado, relajarte, mover una mano, una pierna, pero para acomodarte más, es hacer súper consciente cómo tú sí puedes estar mejor. Así es. O sea, desde el cuerpo, parar la mente y después llevar esa paz y esa tranquilidad hacia el exterior. Así es. Comienzo por el interior y después eso se transmite hacia todas las actividades de mi vida. Incluso tú te has dado cuenta que cuando una persona tiene muchísima paz y tú dices, ¿esta guanabí o qué le pasa? No, es que esa persona a mí me transmite muchas cosas. Por eso yo voy a hablar con esta persona, porque a mí me pasa que en ese momento yo paro, yo descanso. Y eso pasa también, por ejemplo, con la terapia. Es que a mí no me funciona. Espérate, con que tú te des un momento para que alguien te escuche con atención, te vea a los ojos, le importes, se ponga en tu lugar y te diga cómo te sientes, eso ya es olvidarte de todo y pensar solo en ti. Así es. En lo que hay dentro de ti y lo que quiero llevar, al exterior. ¿Verdad? Sí, y recomendarles, bueno, yo les recomiendo la relajación muscular de Jacobson. ¿Tú qué relajación recomiendas? Que ahorita hablábamos afuera de podcast. Mira, tema de relajación, yo creo que la meditación, el yoga, o sea, yoga, algo más corporal, porque hay personas que se pueden hacer ejercicio y de repente le quieren dar durísimo. No, porque entonces también viene otro tema de sobreexigencia. Creo que los movimientos más lentos en cuanto a respiración y relajación corporal son los mejores. Así es. Para que parta de adentro hacia afuera. Sí. Las creencias, Boshiro, las creencias, como lo hablábamos hace un momento, se desarrollan de la infancia y desde del entorno, que es lo más importante, bueno, que es una de las situaciones importantes, entorno e infancia. Y pongo un ejemplo, que es que yo me acuerdo que mi mamá me decía que todas las mujeres teníamos que ser trabajadoras, luchonas, y es lo único que yo veo, ¿no?, en mi familia. Entonces esa niña va creciendo sin descanso, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? No descansa. Porque todas las mujeres en su familia son luchonas, trabajadoras y no conocen lo que es el descanso. Entonces, ¿cómo esta ansiedad, o sea, cómo esas pequeñas cosas van ocasionando que el niño crezca con estrés, niña o niño, creyendo estrés, eso, ¿no? Creyendo eso. Tan tóxico. Tóxico, estrés, preocupación de que las mujeres no son luchonas y trabajadoras. ¿Y en qué momento se dan esos espacios para poder descansar, relajarse? Porque me ha pasado mucho con pacientes de que no pueden, que piensan que descansar sus 5 minutos es pérdida de tiempo. Entonces viven ansiosas, viven en alerta, viven con miedo, con esta parte que te decía de que se imaginan cosas perturbadoras, cosas que no van a pasar. Entonces, y piensan que el estrés no tiene nada que ver con la ansiedad, pero creo que desde ahí parte. Y es que pasa algo, Janet, o sea,
¿quién te educó, no? Así es. ¿Quién te educó? Mi Las mamá, reglas. sí, y mi mamá, mi papá, mis abuelos, que ves que Ujú. en nuestra sociedad mexicana pues es muy normal que el abuelo influya como en la educación, Ujú. lo que está bien y lo que está mal. Es mi primer núcleo de educación Ujú. y de amor y de quién soy yo, pues nació en la familia. Ujú. Entonces yo voy a hacer lo que diga mi papá, no voy a hacer, voy a ser. Ujú. Lo que diga mi papá, lo que crea mi papá, lo que diga mi mamá, lo que diga Ujú. mi abuela, lo que ellos consideren que esté bien, es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, ahí me eduqué. Ujú. Si ellos tienen miedos, aunque ellos me empujen a yo puedo, Ujú. a veces se puede, ¿no? A veces se puede según el entorno, porque pues el entorno también es otro educador. ¿Qué tipo de escuela, qué tipo de amigos, qué tanto me lastimé en la primaria, en la secundaria, mis núcleos como fueron? Entonces todo eso me fue educando, ¿no? No podemos negar todos esos momentos catastróficos que no pudimos controlar, o todos esos momentos donde no me dieron ese apoyo para decir no pasa nada, y eso me educó. Y esas son mis creencias. Así y eso es lo es. que yo creo que es lo normal, lo que está bien. Entonces, es ahí donde yo nunca voy a poder con esto. Sí, como los deberías, ¿no? Yo debería de ser así. Si entonces si soy así, va a pasar esto. Es que debería de hacerlo, como me dijeron, ¿no? Ya para concluir, ¿cómo funciona un tratamiento Boshiro en ansiedad? Pues un tratamiento, cuando ya una persona se acerca a un terapeuta, lo primero es identificar los síntomas, Así es. ¿no? Cómo está viviendo el paciente, identificar los miedos, identificar síntomas físicos, emocionales. Los pensamientos. Ajá, qué tipo de pensamientos, hasta dónde han llegado esos pensamientos, si esos pensamientos han llegado incluso a relacionarse con otros trastornos, como por ejemplo a veces existe la depresión. Así es. ¿No? La depresión, el cutting, o sea, hay personas que solo descansan en sus pensamientos cuando se cortan, cuando se aíslan, tienen ganas de morir, tienen ganas de llorar intensas. Entonces, cuando ya esos síntomas exceden el día a día, el vivir normal, el vivir tranquilo, el desempeño de tus actividades normales diarias, es ahí donde el terapeuta dice, sí, vamos a trabajar, pero yo necesito ver si tú necesitas una medicación para que haya un médico psiquiatra para apoyarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos síntomas, si es que están tan elevados y que con la terapia no podemos sacarlos adelante, haya un apoyo interdisciplinario, ¿no? De un médico. Entonces, pues a veces nos apoyamos de los psiquiatras. Cuando el paciente pues evoluciona solito y empieza a reconocer sus síntomas, sus detonantes, empieza a tener un plan para bajar esa energía, para dejar de sobrepensar, que identifica también la parte de los miedos, y entonces empieza a trabajar sobre ellos, que cuestiona sus creencias. Pues quiere decir que puede llevar un tratamiento que a la semana, al mes, puede venir a terapia y puede traer mucha información que está observando. El paciente dentro de terapia se pone en mucha observación. Así es. Casi siempre está haciendo conciencia de lo que le pasa, de lo que piensa, de lo que siente, Así es. De lo que piensan otros de él, de las conductas. de cómo está actuando en función de él y de los demás, de su entorno, y también como la parte correctiva, qué tanto estoy corrigiendo. Así es. Las sesiones normalmente se llevan a cabo una vez a la semana al Así principio. es. Yo creo que un paciente con ansiedad diagnosticada por lo menos tiene que asistir 6 meses a tratamiento, una vez a la semana o cada 15 días. Y de ahí, pues por lo menos una vez al mes, durante otros 6 meses. Sí, y que también la ansiedad interfiere con esas creencias. Cada paciente, todos los pacientes pueden tener ansiedad, pero cada persona es diferente, porque influyen las creencias, los pensamientos de cada quien. Entonces, pueden ser de hasta 10, 20, 30 sesiones, 6 meses, no sé cuánto tiempo, pero depende de cada
cada paciente, ¿no? Porque a lo mejor es que mi amigo también tiene ansiedad y tuvo 10 sesiones, ¿y por qué yo llevo 15? Porque las creencias son diferentes, el entorno es diferente. Sí, ¿no? O sea, el entorno muchas veces te ayuda a sanar. Así es. Los grupos de apoyo, yo siempre les pido a los pacientes también que tengan una red de apoyo, que sea ya sea familiares o amigos, terapeuta, y esa red de apoyo influye como un entorno, ¿no? Otra es como identificar en dónde crecen estos síntomas para darse un descanso o también poner límites. Eso pasa también dentro de las sesiones, ¿no? Así es. Y donde tú vas poniendo esos límites, pues también vas reconociendo lo que no te gusta, con lo que no vas a luchar, a lo que vas a renunciar, y con esto no voy a luchar también, ¿no? Entonces, yo creo que en el tratamiento van pasando muchas cosas que para cada paciente son distintas, y hay personas que despiertan muy rápido y dicen, ¿sabes qué? Yo voy a meterle quinta. Yo les digo siempre, ¿vas a ir en segunda o le vas a meter quinta a tu tratamiento? No, yo quiero quinta. O sea, súper decididos. Y entonces hay pacientes que de verdad van en quinta y renuncian a esto, ponen límites, se atreven, se dan sus 5 minutos cada vez que encuentran un detonante, cuestionan todo lo que no les gusta, todo lo que han creído de que les podría pasar, pero ahora lo están cuestionando más, cuestionan un poco las creencias familiares. Así es. Entonces hay personas que van así, pero hay personas que no van a ir así de rápido, y que también hay que ser muy comprensivos con uno mismo como paciente y decir, vamos tranquilos, vamos al ritmo que tú quieras y que tú puedas. Así es. No tienes que ir rápido, o sea, no tenemos prisa, es tu proceso, es tu vida, solo tienes una y no pasa nada, ¿no? También. Así es, Boshiro. Pues muchas gracias por venir, gracias por darnos un poquito de lo que es la ansiedad. Creo que dimos varios tips a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. No sé si me quieras compartir tus redes sociales, cómo te pueden encontrar. Bueno, pues por ahí les dejo mi teléfono, lo escribimos por ahí, es 442-450-3929. Ahí pueden llamar por WhatsApp. Y pues nada más. Muchas gracias, Boshiro. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este podcast, dale like, compártelo y nos vemos en un siguiente episodio. Quack Agency. Una nueva oportunidad.